Las primeras preguntas que corresponden de la 1 a la 10 las vamos a responder con base en el siguiente texto que se llama efecto invernadero. La energía del Sol cae sobre la Tierra. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. El resto entra a la atmósfera y cae sobre la Tierra. Esta luz calienta a la Tierra que después emite energía, principalmente en forma de energía infrarroja o calor. Parte de esta energía infrarroja se refleja hacia la Tierra, debido a la presencia de gases en la atmósfera llamados gases de efecto invernadero. Muchas especies de animales y plantas no podrán adaptarse a los cambios de temperatura. Especies como los osos polares, focas, morsas y pingüinos son especialmente vulnerables. En septiembre de 2005, la extensión del océano glacial ártico había alcanzado su cota más baja, perdiendo más de 200 kilómetros en el norte de Alaska. Muchos osos polares se ahogaron y murieron de hambre, al no poder recorrer grandes distancias para obtener su fuente de alimentación. El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. Si la temperatura global sube entre 2 y 2.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, esta cifra podría duplicarse con facilidad. Protocolo de Kioto. La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y su Protocolo de Kioto constituyen el marco internacional para combatir el cambio climático. Hasta el momento, 189 gobiernos, casi todos los países del mundo, lo han ratificado. La CMNUCC proporciona el marco institucional global para combatir el cambio climático, define el objetivo de los esfuerzos y los principios fundamentales para alcanzarlo. Algunos acuerdos del Protocolo de Kioto señalan que los países industrializados deben reducir un 5% aproximadamente por debajo del nivel de 1990 durante el primer periodo de compromiso, 2008 al 2012. Sus emisiones de 6 gases invernadero como son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. A continuación se muestra la emisión de CO2 en algunos sectores. Y podemos observar la tabla que aparece en pantalla. La barra de industria de energía, la industria de manufactura, el transporte, que son los que más emisiones de CO2 desarrollan, y viene la parte comercial, las residencias y el sector agropecuario. Y aparecen al otro lado los años en los que se ha hecho esa investigación de cifras, y por el otro lado vienen los gigagramas que corresponden al número de emisiones en la escala industrial. Y finalizamos la retroalimentación del primer texto con la pregunta número 10, cuyo enunciado nos plantea la siguiente inquietud. La conclusión del texto indica que A. El papel de los científicos en el efecto invernadero es fundamental. B. Es necesario obedecer los postulados del Tratado de Kioto. C. Es importante reducir las emisiones de CO2. D. El transporte es el medio que más produce CO2. Es importante comprender que en este párrafo último de la conclusión se habla de las particularidades que tiene el Tratado de Kioto y que lo que se busca es que los países reduzcan las emisiones de CO2, pero también que reduzcan las emisiones de otros factores que también implican los gases del efecto invernadero. Por eso es muy probable que nos quedemos entre la opción B y la opción C, que nos digan es importante reducir las emisiones de CO2, es importante, pero también el texto de manera literal nos plantea la siguiente información. Leo textualmente de las últimas líneas del segundo párrafo del texto que dicen: la CMNUCC proporciona el marco institucional global para combatir el cambio climático, define el objetivo de los esfuerzos y los principios fundamentales para alcanzarlo. Algunos acuerdos del Protocolo de Kioto señalan que los países industrializados deben reducir un 5% aproximadamente por debajo del nivel de 1990 durante el primer periodo de compromiso. Sus emisiones de 6 gases invernadero como son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. A continuación se muestra la emisión de CO2 en algunos sectores, es decir, no solamente está hablando de CO2, sino que también está hablando de carbono, de metano, de óxido nitroso, entre otros. Entonces no sería solamente reducir las emisiones de CO2, sino que implica todo lo que está en ese convenio de la conclusión, que es obedecer los postulados del Tratado de Kioto, que es una respuesta más englobadora y más general que la propia respuesta C, que se nos queda solamente parcial. La A y la D no tienen nada que ver, nos hablan del papel de los científicos en el efecto invernadero, cosa que no se trata en el párrafo, y la D, el transporte es el medio que más produce CO2, eso se habla en la gráfica, que no en la conclusión del texto, la conclusión es lo que está escrito, la gráfica es una ayuda a la información que está allí. Entonces, con esos postulados argumentativos encontramos que la respuesta correcta para la pregunta número 10 es la opción B.